Muy bien, abran su Biblia en esta mañana en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer versículos del 1 al 5. Has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si nosotros queremos saber cómo está nuestra vida y Dios nos mandara una carta y llegara mañana en el buzón de mi correo y abriera yo la carta y me dijera el Señor Jesucristo: quiero decirte todas las cosas que tú has hecho en los últimos 2 o 3 años, las tengo cada una apuntada. Y le doy gracias, dice Cristo, que has ido y has visitado a los presos en las cárceles, has visitado a los enfermos en los hospitales, has tenido una buena familia, has trabajado, has ido a evangelizar con la iglesia, has ido a predicar a diversas partes del mundo, etcétera, etcétera. Y Cristo, ahí hicieron paréntesis. En ese momento yo podría decir: gracias, Señor, yo sabía que soy un querubín y que he sido un siervo, que mis lágrimas y el esfuerzo que he hecho y el celo que he mostrado y he estudiado la Biblia, etcétera, etcétera. Gracias por reconocerme todas estas cosas. Y que en ese momento, en la carta, Cristo me dijera: pero quiero decirte algo a continuación, que todas estas cosas buenas de las cuales te acabo de alabar y comendar no te han servido de nada. Inmediatamente quedaríamos asombrados, estupefactos, voltearíamos nuestro rostro y le preguntaríamos: ¿cómo que no me sirve de nada todo lo que he hecho? ¿Por qué no me sirve de nada? Y entonces Él nos contestaría: porque lo más grande de tu vida y lo único que va a tener valor verdadero al llegar al cielo es cuánto te enamoraste de mí. ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Que todas las cosas buenas que he hecho no han servido? No, porque la misión más importante, la responsabilidad más grande de un cristiano es mantener su comunión ininterrumpida con Dios. Veamos a continuación, de una forma breve, las palabras, repito, de reconocimiento que recibe la iglesia de Éfeso, para que comprendamos al final de la conferencia qué significa perder el primer amor. Pero antes solamente voy a hacer una comparación. Todos nosotros, los que estamos casados, imagínate que llegue tu esposo y te diga: mi amor, gracias por el abrigo de pieles que tengo colgado. Gracias por el BMW que me compraste. Gracias por la cuenta de banco que me tienes continuamente llena en el Bancomer. Gracias por las colchas de seda que me has puesto. Gracias por esta casa que es un palacio. Gracias por todas estas cosas.
Pero quiero decirte, Chencho, que me casé contigo y que lo único que has hecho es darme cosas, pero tenemos años que tú y yo no tenemos una relación íntima y personal. Que te diga tu esposa, me casé contigo, no me casé con los abrigos de pieles, ni con los carros, ni con lo que has hecho por mí. Me casé para que tú y yo pudiéramos conocernos, sernos amigos, comunicar nuestros pensamientos, nuestro sentir, expresarnos nuestro amor y pudiéramos compartir una vida juntos. Porque aunque estamos bajo el mismo techo y no me hace falta nada, tú y yo vivimos divorciados emocionalmente hace muchos años. Esto sirve como un retrato de lo que es la vida cristiana. Hay cristianos que vienen a la iglesia, van el miércoles, etcétera, etcétera, hacen para el Señor, se prestan como siervos de Dios, como diáconos en el coro o en diferentes ministerios. Sin embargo, tienen años que verdaderamente no tienen una intimidad diaria con Dios. Y Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Veamos estas características de reconocimiento de Cristo a esta iglesia. Les dice en el versículo 1 y 2, conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, eran cristianos activos. Paciencia, eran cristianos que soportaban presiones y pruebas. Que no soportas a los malos, eran cristianos celosos por el pecado. Que has probado a los falsos apóstoles, eran cristianos que discernían las falsas doctrinas y discernían a los falsos maestros. Y han sufrido, eran cristianos que no habían desmayado para la obra de Dios. Y en medio de todas estas cualidades, vemos, ¿verdad?, que resaltaba que amaban la sana doctrina, que eran cristianos muy activos, podían distinguir entre la verdad y el error, pensaban claramente y discernían a los falsos maestros. Urge actualmente cristianos de este calibre, porque ahorita la mayoría, ¿verdad?, se van tras movimientos heréticos, movimientos emocionales, movimientos que no tienen absolutamente un fundamento en la palabra, sino en las emociones. Igual que en los tiempos de Cristo, lo seguía la grande multitud, porque sanaba, porque les daba de comer, porque se beneficiaban viviendo cerca de Cristo. Pero no querían cargar la cruz, ni negarse a sí mismos, ni tampoco, mucho menos, enamorarse de Cristo. Vemos pues que Pablo les enseña claramente también a la iglesia de Éfeso que debemos protegernos contra los falsos maestros. Y actualmente esto es precisamente lo que los cristianos debemos hacer. Pero es increíble que de los 7 mensajes a las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, de 7 iglesias, 5, Cristo las llame a que se arrepientan. Las últimas palabras de Cristo antes de ascender a los cielos es a los cristianos. Cualquiera diría, nuestro mensaje al mundo es arrepentíos, sino igualmente pereceréis todos. Y el llamado al mundo no cristiano es arrepentíos. Pero aquí encontramos algo asombroso. Cristo termina la Biblia ordenándole a 5 iglesias, arrepiéntanse. ¿Por qué Cristo le llama a su iglesia a que se arrepientan? Bueno, ¿qué no nos hemos arrepentido? ¿Qué no para ser cristiano se necesita arrepentimiento? Claro. Y el momento en que nos arrepentimos y reconocemos nuestra necesidad de Dios, en ese momento todos nuestros pecados pasados, no importa lo que hayas hecho, cuántos abortos hayas tenido, cuántas personas hayas matado, cuántas veces te hayas divorciado, cuántas cosas malas hayas hecho, drogas o alcohol, lo que sea, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, desde el momento de nuestra conversión hacia atrás, no existe el pasado para Dios. No hay en el cielo un registro que Dios pueda desenterrar y echárnoslos en cara.
Dios, antes de ser cristianos, no hay nada que Él tenga contra nosotros. Que nos pueda decir, ¿te acuerdas en el 1985 lo que hiciste, chiquito? ¿Te acuerdas la guamisa que le diste a tu esposa? ¿Y te acuerdas que enterraste 2 hijos que mataste y abortaste? ¿Y te acuerdas que mataste a tal o a fulano tal persona? ¿Y te acuerdas de los 6 divorcios que tuviste? No hay nada absolutamente antes de Cristo, antes de nuestra conversión, que Dios saque y nos lo eche en cara. Porque la sangre de Cristo borró totalmente nuestro pasado. Ahora, desde el momento que nos convertimos hacia adelante, es el período de tiempo que va a contar, para que cuando muramos en el cielo seamos recompensados o seamos condenados, no para perder la salvación, sino para perder los galardones y el fruto de la vida cristiana. Esto es precisamente lo que dice 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos, y está hablando los cristianos, en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Desde cuándo? Desde el momento de nuestra conversión. Ahora, ya que estamos nosotros convertidos y ya hemos nacido de nuevo y tenemos la experiencia del Espíritu Santo, Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 2, que si alguno pecare, está hablando ya de los que somos hijos de Dios, tenemos un abogado. Tenemos un abogado que se llama Jesucristo, el justo, el cual intercede por nosotros para que, ya siendo cristiano, yo peco, le falté a mi esposa, le falté a mi esposo, le falté a mis padres, le falté a mis hermanos, o cualquier cosa que haya hecho yo, la confiese, la saque de mi vida, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay cristianos que no se han arrepentido de muchas cosas que han hecho ya siendo cristianos, y si viene la muerte, ¿qué le sucederá a esos cristianos? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿Se irán al cielo? Bueno, si eres cristiano, tenemos un claro ejemplo en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5, donde en una iglesia llamada Corinto había un muchacho que estaba viviendo en adulterio con su madrastra. Y entonces Pablo les escribe a los líderes de la iglesia y les dice, es necesario que a ese muchacho lo saquen de la iglesia y lo entreguen a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Cristo. O sea, aquí vemos claramente, ¿verdad?, de qué forma el pecado de este muchacho no iba a hacer que perdiera la salvación, iba a perder la vida física. Destrucción de la carne significa que en el momento en que un cristiano sale de la iglesia y ese cristiano no vive arrepentido, el diablo le puede hacer lo que quiera con el permiso de Dios. Lo vimos en la anterior conferencia, cuando el diablo puede atacarnos con el permiso de Dios. Muy bien, vemos pues aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 2, esta iglesia a la cual se le reconocen grandes características y grandes bondades. Pero si estos cristianos murieran, esta es la razón por la cual dice arrepiéntanse. Si tú mueres en pecado siendo cristiano, o yo muero en pecado siendo cristiano, voy a abrir los ojos y voy a estar en el cielo. La salvación no se puede perder. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en el momento de nuestra muerte, todas nuestras posiciones de autoridad que vamos a tener en la otra vida, las posiciones de gobierno que vamos a tener en la otra vida, estarán en directa proporción a la fidelidad y a la lealtad que hayamos demostrado a su obra en esta vida. O sea que si tú mueres hoy en la tarde, por ejemplo, y te peleaste con tu esposo y te mueres así peleado con tu esposo, o te acostaste con tu novio ayer y no se han casado y mueres en fornicación y te atropella un carro en la carretera y abres tus ojos y te encuentras en el cielo, en ese momento jamás en la eternidad recobrarás la oportunidad que en esta mañana Dios te da de arrepentirte.
Esto es muy importante que nosotros lo podamos discernir y asimilar para que podamos ser motivados a la santidad, a vivir diario en santidad, porque en la eternidad jamás se nos volverán a dar las oportunidades que Dios nos da mientras estamos en el cuerpo. ¿Qué les quiero decir? Dale gracias a Dios que en esta tarde no estás muerto todavía. Porque si estuvieras muerto, no tendrías la oportunidad que Dios te da ahorita de arrepentirte y venir a la cruz y seguir viviendo en santidad con Dios. Ayer que estaba en Costa Rica, le comentaba a mi esposa, recibí una noticia mientras yo estaba ahí en Costa Rica después de un desayuno muy grande que tuvimos, y me comunicaron que mi padre espiritual, un misionero que me guió a Cristo, a mí y a otro grupo, a mi hermano y otros pastores, que todos estamos en el campo de batalla hace 28 años. En 1974, este hombre me entregó su vida, me guió a Cristo, me amó y me discipuló. Y me enteré que ayer a la madrugada partió para estar con el Señor a la edad de 84 años. Me conmovió tan profundamente la partida de este padre espiritual mío, no en el sentido de la tristeza, sino fue un gozo tan grande y una fuerza que sentí que él me había dejado, ¿verdad? Sus enseñanzas, su ejemplo, su integridad. Era un hombre verdadero de Dios. Y yo le dije a Dios orando en estos días, Padre, yo quiero terminar mi vida de esa manera. Que morir en paz, me dijo su hijo, Armando, la última semana, lo único que mi padre nos decía es, I want to go home. Él era americano, me quiero ir a casa ya. Estaba sufriendo mucho, había perdido la mitad de un pulmón, tenía un asma muy grave, muy avanzada, crónica, y él murió en total paz y le dijo a su esposa, ya me voy, siento la presencia de los ángeles que vienen por mí, y cerró sus ojos. Así como él llegó a los 84 años, tú y yo vamos a llegar a esa edad, o tal vez muchos de ustedes ni siquiera van a llegar al tostón. Porque la muerte ataca niños, jóvenes de 30, 35, 40, 50, y dichosos los que llegan a la edad o a la longevidad con Cristo. Porque la mayor parte de los seres humanos que llegan después de los 60, 70 sin Cristo son personas sumamente amargadas con la vida. Entonces, todas estas cosas nos motivan a saber, vamos a morir algún día. ¿Tú sabes si va a ser hoy el día en que Dios te llame a casa? No lo sabemos, ni tú ni yo. Por eso la Biblia está llena de exhortaciones. Prepárate para encontrarte con tu Dios. No creas que vas a tener todavía, ay, estoy joven y tengo muchos años. No sabes que también a los jóvenes les sorprende la muerte. No sabes que tal vez hoy sea la última oportunidad que Dios te da para que te arrepientas. De ahí la necesidad de comprender que lo más importante es mantener el primer amor. Muy bien, vamos pues a entender de qué tenían que arrepentirse estos cristianos y tal vez tú también. ¿De qué tenían que arrepentirse? Dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas a tu vida. ¿Qué significa primero? Pues primero. Significa que después hay un segundo. Es un orden numérico, matemático. Y después del segundo hay un tercero. Entre el segundo, el tercero y el cuarto, ¿cuál es el primero? El 1. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué nos está diciendo Dios? Busca en número 1 en tu vida. Que la meta número 1 en tu vida. El objetivo número 1 en tu vida. Dije 1, no dije 2, dijo Dios. Estoy enfatizando número 1. Que yo sea en tu vida el número 1. Señor, pero no me vengas a discutir, dice Dios. Tú te levantas en la mañana, te lavas los dientes, te bañas, te arrancas a la escuela con los niños, desayunas y como a las 11 o 12 del día
abres tu Biblia, tienes un devocional, Jesucito mío, me dice compañeros, amén. Y te dice Dios, ese es tu devocional, esa es tu intimidad que tú tienes conmigo. Imagínate que así le hagamos en el matrimonio. Me levanto y de repente mi amor, te amo, sí, adiós. Y a las 10 de la noche llego, me acuesto y como si nada, me levanto otra vez, nos vemos, mi amor, te quiero mucho, adiós. Y jamás en una semana tuve tiempo de pasar calidad de tiempo con mi esposa o con tu esposo. Y así nos pasan los años y casados nunca nos llegamos a conocer. Hemos perdido el enamoramiento en el matrimonio. Así se oye nomás ahorita, ¿verdad? Ay, arroz. Cuando la Biblia dice que busquemos a Dios en primer lugar, significa en primer lugar. En primer lugar, ¿a qué hora? En primer lugar, de la mañana. Si después de hacer muchas actividades le doy a Dios a las 12 del día, a las 11 del día, un tiempo para pasar con Él, ya no es Dios el primero, es el tercero o el cuarto, porque antes hubo 3 actividades que ocuparon mi tiempo y no es Él el que ocupa mi tiempo en número 1 al levantarme. Vamos a ver esto, Salmo capítulo 5, vamos a ver muchos ejemplos. La Biblia está llena de estos principios y verdades que tenemos que en esta mañana asimilar profundamente. Salmo capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, de tarde, en la noche, de mañana oirás mi voz. ¿Por qué no dice en la tarde? ¿Por qué el Espíritu Santo iluminó e inspiró a David para que dijera de mañana? Porque toda la Biblia es una sola armonía y desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en la vida de Cristo, como lo vamos a ver, siempre se nos invita que sea en la mañana. De mañana oirás mi voz, de mañana, se repite, me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 63, echemos un brinquito hasta el capítulo 63 de los Salmos. Versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. De madrugada te buscaré. Salmo 88. Versículo 13. Apúntalos todos estos en tu Biblia. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Salmo 119, versículos 147 y 148. Salmo 119, 147 y 148. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. O sea que el salmista se levantaba, ¿a qué horas? No, antes de que amaneciera. Y lo más interesante aquí es que se anticipaba a que saliera el sol y dice, para esperar, o sea, a levantarnos e hincarnos y estar en la presencia en la madrugada con Dios es para esperar sus órdenes para el día. ¿Qué tengo que hacer hoy en la escuela con mis hijos? ¿Qué palabras me da, Señor, para mis empleados que tengo que enfrentarlos ahora? Voy a hacer un negocio a las 12 del día. Y así nos levantamos sin tener contacto con Dios, sin tener un tiempo con Dios, en pasarlo junto con Él. Y
resolvemos problemas en el negocio, tomamos decisiones en la escuela de nuestros hijos, sin antes haber esperado sus órdenes, su dirección, su fortaleza, la seguridad que Él nos da cuando Él ve desde el cielo que creemos lo que dice su santa palabra. Veamos en Marcos capítulo 1, ¿cuál era el hábito del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor? Marcos 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, donde ni el perico, ni el perro, ni el radio, ni el ruido, ni nadie. Lugar desierto significa silencio absoluto. Y ahí oraba. Él, el Hijo de Dios, que vino al mundo y que la Biblia dice, ejemplo nos ha dejado para que sigáis sus pisadas. ¿No es así? En todo, Cristo es nuestro modelo. Si no te gusta el modelo de David, de Abraham, de Moisés, que se levantaban temprano y le daban el primer tiempo de la mañana a Dios, entonces Cristo tal vez te pueda convencer. Porque Él es el modelo perfecto. Cuando era muy de mañana, siendo aún oscuro, se iba a un lugar apartado y desierto y ahí oraba. Cristo, el Hijo de Dios, necesitaba estar antes de darle de comer a los hambrientos, antes de echar fuera demonios, antes de sanar a los enfermos, antes de predicar el Evangelio, antes de dar consejería, necesitaba antes, al comenzar el día, darle primeramente su tiempo a su Padre Celestial. Cuando nosotros comenzamos a comprender esto, comenzamos a entender las prioridades de la vida. ¿Qué se necesita para que iniciemos y desarrollemos el hábito de buscar a Dios en primer lugar? Se necesitan dos factores importantísimos, y estos dos factores son para arquitectos, plomeros, carpinteros, abogados, pastores, misioneros, karatecas, pianistas, músicos, para cualquier oficio, para cualquier rol académico en el que tú te estés desarrollando. Hay dos factores en la vida para tener éxito en cualquier cosa. Una es disciplina y la otra es organización. Estos dos factores no pueden en tu vida estar ausentes. Si tú y yo no somos personas, número uno, disciplinadas. ¿Qué significa disciplina? Viene de la palabra paidagogos, de donde se deriva la palabra pedagogía, que significa formar el carácter. ¿Se imaginan a una persona miembro de un equipo de fútbol que tiene que levantarse a las 5 de la mañana a ir a entrenar, o un deportista en las Olimpiadas que tiene que ir a entrenar a las 5 de la mañana, que se acuesta a las 12 de la noche? Va a aguantar 2 o 3 días, pero no va a aguantar 4 días. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue diseñado para que durmiéramos 8 horas. Y si tú alteras el horario que Dios diseñó y la cuerda que Dios nos dio, no me la dio el psiquiatra ni el psicólogo, me la dio Dios. Si yo altero el tiempo de dormir en mi cuerpo, me va a afectar mi sistema nervioso. Entonces, si no duermo 8 horas, mi cuerpo va a resentir, alterar la armonía que Dios diseñó. Entonces, ¿qué necesito? Disciplina, acostarme temprano y levantarme temprano. Pero hermano, a las 10 son las telenovelas. Hermano, a las 10:30 son Televisa y las noticias. Bueno, entonces, si te quieres acostar a las 12, a las 11 después de oír las noticias,
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, te tienes que levantar a las 7, pero si a las 7:30 están tus hijos para la escuela, te vas a tener que sacrificar y disciplinar, no oír las noticias y oír la de las 9 de la noche en el canal 4. Y si no, compra mañana el periódico y entérate de las noticias. Pero primero es Dios. ¿Qué quieres escoger? Las noticias, acostarte más temprano y levantarte más temprano. Me cuesta mucho trabajo levantarme, acuéstate más temprano y te va a costar trabajo 1 semana, 2 semanas, y a la tercera semana rompiste el hábito de acostarte tarde y levantarte temprano. Necesitamos desarrollar hábitos y para eso se necesita el segundo factor, organización. Les voy a decir quiénes son las personas más estresadas y con problemas mentales más grandes en esta vida. Las personas que en sus vidas no tienen organización. Esta le manda a las 10 de la mañana con su café. Se me hizo tarde. Ay, tengo cita al salón a las 11 de la mañana. A las 12 tengo esto. Madre mía, a los niños, pues Jesús, comadre, puedes ir tú por niños a la escuela. Se me hizo tarde. Y siempre estas personas, u hombres también, ¿verdad? Y esto nos muestra una debilidad gravísima de carácter, de disciplina y de organización. Entonces, ¿qué nos manda Dios? Dios, dice 1 Corintios 14, es un Dios de orden. Es un Dios de orden y nos enseña el universo, la tierra, su perfecto movimiento de rotación alrededor del Sol, la órbita elíptica de los planetas tan perfecta, en la cantidad de gases que respiramos, el oxígeno, de oxígeno con nitrógeno, que es, cuando yo respiro, es exactamente los gases perfectamente combinados que hacen posible que mis pulmones los puedan asimilar, mis alvéolos digerirlos, mi sangre funcionar. En todas las cosas veo mi organismo, cuando nace un niño, su hígado, su estómago, todo está en armonía, la sangre funciona, todo está en perfecta armonía. Esto es lo que se llama la salud. La salud es que el cuerpo funcione en armonía. La enfermedad es algo que ha hecho romper la armonía de la salud. En palabras sencillas. Y así es espiritualmente. La armonía es levantarme temprano, estar temprano con Dios, tener organizada mi vida y que nunca me agarren las prisas, jamás. ¿Se imaginan ustedes a Cristo? Pedro, Juan, son las 10, se nos hizo tarde, córranle. ¿Podríamos imaginarnos a un Jesús así? Esto, ¿verdad? Nos habla de una neurosis, de un problema. Yo recuerdo hace algunos años todavía que tenía que llegar a alguna cita y me agarraba un congestionamiento en el periférico y te pones, claro, si ya quieres llegar, etcétera, etcétera. Y conforme pasan los años y maduramos, nos damos cuenta, Padre Santo, ¿ya viste el tráfico? Pues claro, no está ciego Dios, ¿verdad? Claro que. Entonces, Padre, tú sabes que no está en mí. Quisiera poner alas al vehículo y volar arriba de todos y llegar a un helicóptero. Pero, Padre, son circunstancias contra las cuales no puedo luchar. Voy a prender un casete, me voy a olvidar de todo y si quieres que llegue tarde, Padre, conmigo no hay problema. Tranquilino, pino, cocolino. Sereno, moreno. Esto es un arte y se llama el arte de vivir para Dios. Aprendes a tomar las cosas con tranquilidad. Aprendes a estar tranquilo, ¿verdad? Porque tu vida está organizada. Tú tienes tu calendario en la mañana. Tengo cita con el dentista de tal a tal hora. Ok, si tengo en Plaza Galerías una cita o en el centro médico con el doctor a las 10 de la mañana, yo tengo que bañarme a tal hora. Tengo que organizar mi tiempo, cuánto me tardo en secarme el pelo, cuánto me tardo en champú. Y voy a estar en el doctor 20 minutos, media hora antes, por si un paciente no llega antes y me pasan a mí primero. Y así le gano tiempo al tiempo. Y nunca en tu vida llegarás tarde a ningún lado, porque eres una persona disciplinada y organizada. Y si tú no desarrollas eso en tu vida, siempre estarás estresado y preocupado por tu desorganización, como tú vives en tu calendario diario. Vean ustedes en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23.
versículo 18, que el profeta cuestiona la razón por la cual la mayor parte del pueblo de Dios se apartó de él. Y en Jeremías 23, versículo 18, él hace este cuestionamiento a través de dos interrogantes. ¿Quién estuvo en dónde? ¿Qué crees tú que signifique la frase el secreto de Jehová? El tiempo que solo tú y Dios pasan juntos. Es un secreto porque nadie, ni mi esposa, ni Fido, mi perro, nadie absolutamente en la casa sabe lo que sucede en el tiempo en el que yo y Dios estamos juntos. Se le llama el secreto de Jehová. El profeta está preguntando, ¿quién ha estado en este tiempo secreto, donde, repito, no hay ruidos? Jesús se iba de sus discípulos por los ronquidos de Pedro tal vez, para que nadie lo molestara ni nadie perturbara el tiempo en silencio que debemos acostumbrar, disciplinar y desarrollar y pasar diario con Dios en la Biblia. Tiene que ser silencio y sin que nadie... Por eso es la madrugada. Porque ya a las 7:30, 8 de la noche comienza en la mañana el teléfono, las citas, y tengo que ir al banco, y se me hizo tarde, y me tengo que bañar. Pero si calculamos el tiempo media hora antes o una hora antes, nadie nos va a corretear. Y estaremos tranquilos delante de Dios. En este secreto, dice el profeta, que podemos ver y oír su palabra. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Ahí Dios, y lo vas a descubrir cuando lo comiences a practicar. Ahorita muchos todavía no lo entienden. ¿Cómo que es ver? Y que usted practique y va a ver lo que le va a pasar. Cuando comiences a desarrollar ese hábito, después de algunas semanas de estar en la presencia de Dios en silencio, vas a comenzar a ver, no con los ojos físicos, porque aparte de los ojos físicos tenemos otros ojos espirituales. Y ahí en tu alma, en tu espíritu, vas a sentir su presencia, vas a experimentar y a descubrir que Dios es real. Vas a sentir cómo te abraza, cómo te sientes seguro, cómo tus temores huyen, tus preocupaciones se deshacen, se desvanecen como la niebla, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Pero repito, si no tienes la disciplina, ni te has organizado para comenzar a darle a Dios tu primer lugar, has perdido tu primer amor. Vamos a concluir más tarde. Continúa el profeta diciendo, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Cuando tú vienes en la madrugada y te postras delante de Dios y abres la Biblia y la lees 10 minutos y comienzas a orar y vuelves a leer la Biblia, Padre, tú sabes esta decisión que yo tengo que tener. Padre, dame una palabra, y abres tu Biblia. Dame una palabra, Señor, y abres tu Biblia. Comienza a leer Marcos o Juan, y tú le pides, Padre, dame una palabra. Quiero un rema, quiero tener tu dirección, quiero saber qué cosa hacer. Dios te jura y te promete que te la va a dar. Y sabrás en ese momento que Él te ha hablado. Porque dice la Biblia que Dios nos habla cuando estamos en su secreto. Ahora, la tragedia aquí en Jeremías es que el mismo profeta pregunta ahí mismo, ¿quién estuvo atento delante de Dios y oyó y vio su palabra? Y dice el versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo,
y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué no has podido tener las palabras que decirle a tu esposo o a tu esposa para que se vuelva a Dios? ¿Por qué te han faltado palabras para testificarle a tu mamacita, a tu abuelita o a tus padres, a tu compadre, a tu vecino? Ahí tienes a las personas que no son cristianas o a tus familiares y te encuentras con que no sabes qué decirles para poder invitarlas a que vengan y conozcan a Dios. Porque si antes no pasamos tiempo con Dios a solas, ¿cómo esperamos darle nada a la gente? Una jarra vacía no puede llenar ningún vaso. ¿Quién es el que llena nuestra vida? Dios. ¿Quién es el que inunda mi mente con su conocimiento y su sabiduría? Dios, porque de él viene la sabiduría y el conocimiento. Pero si yo no paso tiempo con él, ¿cómo espero tener sabiduría y conocimiento para hablar de él? Si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran pasado tiempo conmigo, podrían haber hecho volver de su mal camino a las personas a las cuales yo les envié para que vinieran a mí. Y quiero hacerles una pregunta a ustedes, a los cristianos, nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes, desde que se convirtieron, han ganado a alguien para Cristo? No levantes la mano. No quiero que te avergüences. ¿Cuántos de ustedes, desde que son cristianos, han ganado un alma para Cristo? No, pastor, venga a la funeraria porque para que les testifique a mis familiares. Pastor, va mi cumpleaños, quiero que usted sea el que hable. ¿Cuántas veces tú en la funeraria, tú en el servicio fúnebre, en la capilla ardiente, en la fiesta, en Navidad, no has necesitado a nadie porque ya tienes uno en Cristo y Dios te ha tomado y te ha dado palabra para hablarle a tu familia de Jesucristo y ser un testigo valiente delante de Cristo? ¿Por qué te usa Dios? Porque pasas tiempo con Él. Ahora vamos a terminar y vamos a ver entonces que la falta de arrepentimiento a este pecado tan grande hará que la iglesia pierda su efectividad y su testimonio. Apocalipsis 2, versículo 5. Cristo nos dice en esta mañana que es posible vivir en la vida cristiana en la carne. Es posible ser predicador y ser carnal. Es posible ser profeta y ser carnal. Es posible hacer iglesias y templos, invertir dinero y vivir en la carne. Es posible hablar en lenguas sin tener amor. Dice 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y tuviera conocimiento y tuviera teología, y fuera doctor en teología y tuviera el conocimiento y no tengo y no tengo amor, ¿qué? ¿Qué es nada? Que de nada me sirve mi teología, ni mi conocimiento, ni mi fe, ni mis lenguas, ni mis dones, ni que me eche a chincuepas, ni que me caiga al suelo, ni que brinque, ni que vea a Juan Gabriel y que se aparezca Juan Diego. Nada absolutamente me sirve si no tenemos amor. Si no estamos enamorados de Dios. Dice el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Número 1. Es muy importante en esta mañana que recuerdes cuándo comenzaste a darle a Dios el segundo lugar, el tercer lugar o el cuarto lugar en tu vida. ¿Cuándo comenzó tu caída? A lo mejor fue cuando tu suegra comenzó a vivir en tu casa. O cuando tú te inscribiste en la universidad o en la prepa, o cuando te casaste. O a lo mejor cuando te fuiste de vacaciones. Acapulquito, por aquí, por allá en la mañana, chachalarea, la salsa en la mañana, y desayunar, y el sol, la playa, etcétera, etcétera. Y así pasan 2 o 3 días, y al cuarto día no has pasado ni una hora en la Biblia con Dios.
¿Por qué? Porque el cha-cha-cha, aquí la playa, la lancha, en el mar, la vida es más sabrosa, etcétera, etcétera. Y en las vacaciones somos asaltados por tantas actividades que se nos olvida. Y es cuando más vulnerables nos volvemos. Porque en las vacaciones es cuando más tentaciones nos atacan. Nadie dice amén. Muy bien, es importante pues recordar dónde comenzó. ¿Por qué quiere Dios que recordemos dónde comenzó todo? Para que no volvamos a cometer el mismo error. Hay muchas personas en esta mañana que están en problemas de negocios, por ejemplo, y están enredados, en tranzas, en negocios, en evasión de impuestos, etcétera, etcétera, y llegan con Dios: Padre, sácame de este hoyo en que me encuentro. Pero el Dios de la Biblia no trabaja de esa manera. O sea, a Dios podría: ya, mijito, todos tus problemas ahorita, todo el dinero para que pagues tus deudas y no te vuelvas a meter en problemas. Dios sabe cómo opera la naturaleza humana. Entonces, ¿saben lo que hace Dios? Dios comienza a desenredarnos. Primero nos da una vueltecita y después nos da otra vueltecita, y nos va a tardar tal vez 15 días o 3 meses o 6 meses salir del problema en el que estábamos, para que cuando estemos desenredados y salgamos del problema y veamos su mano, recordemos qué difícil y cuánto nos hace sufrir el pecado. No te van a dar ganas de volver a hacer ninguna tranza en tu vida. No te van a dar ganas de volver a haber visto a otra mujer que no era tu esposa. No te van a volver a dar ganas de volverte a acostar con tu novio antes de casarte, por la broncotototota en la que te metiste y la pancita que te va a comenzar a crecer. Señor, quítame esta pancita. Ahora se va a quedar usted los 9 meses y va a tener su hijo. Nada de aborto ni buscar una puerta falsa. Ahora te enfrentas con tu problema. Recuerda dónde caíste. Cuando comenzaste a manosearte y a permitirle a tu novio que te pusiera la mano donde no debería ponerla. Ahí comenzó tu problema. Para que la próxima vez que vayas le tumbes los dientes en el cine. En segundo lugar, dice la Biblia en el versículo 5, haz las primeras obras. O sea, no solamente basta: Señor, me arrepiento, te pido perdón, sácame de este problema, sino vuélvete a Él. Comienza a hacer lo que Él te dice: búscame primero, dame tu tiempo, demuéstrame que estás arrepentido. Mañana mismo, levantándote y diciéndote: Padre, me cuesta trabajo levantarme, pero ayúdame, Señor, porque quiero darte el primer lugar de mi vida. Y en tercer lugar viene una advertencia: que si no recordamos dónde comenzó nuestra caída y no nos arrepentimos, vendré y quitaré tu candelero de tu lugar. Nosotros somos retratados en el libro de Apocalipsis como un candelero. Cuando Cristo se le aparece a la iglesia, Juan se voltea y dice Juan en el capítulo 1, lo pueden leer en su casa: vi como un candelero y estaba detrás el Hijo de Dios, con un pelo blanco como la nieve, con los ojos como llama refulgente, un vestido blanco, un cinturón de oro y los pies como de bronce bruñido. Era el Cristo transfigurado, glorificado, y como se encuentra ahorita sentado a la diestra del Padre. Y ese Cristo se encontraba detrás del candelero. ¿Saben ustedes que un candelero en la Biblia, no candelabro, candelero, son dos cosas diferentes? Los candelabros son los franceses y las que ponen ahí. El candelero tampoco es una lámpara, porque la lámpara se transporta. El candelero tiene 7 ramas. Tiene una en medio, 3 acá y 3 acá. Si no son 7, no es candelero. Hay unos de 9, no son bíblicos. Tiene que ser de 7 ramas. ¿Qué significa el candelero? La rama del medio es Jesús, y a su derecha y a su izquierda está la iglesia. ¿Por qué la iglesia representa el número 6? Porque es el número del hombre. En el 6º día fuimos creados.
El 6 es el número del ser humano. Por eso el anticristo va a tener el 6, 6, 6, que es el hombre elevado a Dios, a la Trinidad. El anticristo es la falsificación de Dios en un ser humano. Pero no nos vamos a meter en eso ahorita. Entonces el candelero es la iglesia o somos nosotros con Cristo en medio. O sea que el ser humano sin Cristo no funciona ni alumbra, porque Él es la luz. Nosotros no somos la luz, Él dentro de nosotros hace que nosotros alumbremos. ¿Saben por qué la iglesia se compara con la luna en la Biblia? Porque la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol sobre la tierra. Si no hubiera sol, la luna estaría negra todo el tiempo. Por eso nosotros somos como la luna y Cristo representa en la Biblia el sol de justicia. Así se le menciona a Cristo como el sol. Entonces tú y yo sin Cristo separados de mí, dijo Él, nunca podrían hacer nada. Entonces cuando nosotros oímos la advertencia que si no regresamos a tener comunión con Cristo, a tener comunión con la palabra, a darle el primer lugar a nuestra vida, no vamos a poder ser testigos. Cristo quitará la luz de tu vida. Y por eso hay cristianos así. Los ves apagados, marchitos. Digo, un predicador, tenemos la facilidad de verlos a ustedes, ¿no? Y desde aquí yo puedo ver las caras de muchos, ¿verdad? ¿Será cierto? Podemos ver a gente, yo le decía a mi esposa, ahora antes que me fuera a Costa Rica, ¿te has dado cuenta de cuántas personas dentro de la iglesia cristiana, en todas las iglesias donde tú vayas, hay cristianos que nunca en su cara reflejan la paz? Siempre están. Pero que traen chapulines, inquietos. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien, bien. Parece que vienes de la cantina, hijo. Jamás tiene no ves la paz, no ves que transmitan esa tranquilidad en sus vidas. Siempre están estresados, siempre tienen problemas. Ay, hermano, ore por mi perro. Ay, hermano, ore por mi esposo. Ay, me dieron un planchazo. Siempre la hermana, siempre el hermano, donde quiera que te los encuentres, no tienen reposo en su alma. No han descansado de sus obras. Dice Hebreos 4, porque viven en incredulidad. Y la incredulidad comienza cuando nos comenzamos a apartar y a perder nuestro primer amor. Oremos. Yo conozco tus obras, dice el Hijo de Dios, tu arduo trabajo y paciencia, tu celo por la doctrina, por los falsos maestros. Yo sé que tú has sufrido y has tenido paciencia y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero recordarte, hijo, hija mía, que te he llamado para que me conozcas. Esta debe ser la meta de tu vida, no las actividades, porque me importa más lo que eres que lo que haces. Me importa más formar en ti carácter, hacer de ti una persona disciplinada como lo fue mi Hijo Jesús, organizada como lo fue mi Hijo Jesucristo, a que te involucres en muchas actividades. Está bien que después de conocerme y dedicarme mi tiempo, tu prioridad en mi vida, te involucres en actividades, pero no te metas a actuar en la vida cristiana sin antes pasar tiempo en mi secreto, en la oración. Porque va a ser en ese tiempo en el cual tú vas a descubrirme en el silencio. Vas a aprender a discernir la voz de mi espíritu.
vas a poder experimentar mi paz, la fuerza que te voy a dar para ese día, porque conforme nuestras fuerzas, nuestros días, basta cada día su afán. Cada día necesitamos renovar fuerza. Cada día necesitamos conocer a Dios. Cada día necesitamos presentarnos ante el comandante en jefe y decirle: Señor, ¿qué órdenes tienes para mi vida en este día? Porque diario son órdenes nuevas. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana tienes que recoger el maná. No podemos amontonarlo para el otro día porque se nos echa a perder. Dios nos diseñó de esta forma para que pudiéramos decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre, gracias porque para esto necesitamos disciplina en nuestra vida, desarrollar el hábito de levantarnos temprano y de aprender a buscarte de madrugada. Y tú, Señor, nos darás sabiduría para vivir, nos darás inteligencia, nos darás tu paz, nos darás seguridad. Y sentiremos, Señor, lo que dijo Jesús: que nada ni nadie, ni problemas, ni desnudez, ni pobreza, ni enfermedad, ni persecución, ni desilusiones, ni traiciones, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo invisible, ni lo visible, nos podrán jamás separar del amor que es en Cristo Jesús. El amor es sufrido, el amor todo lo soporta, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor era el carácter de Jesús. Y estas características del amor, Dios quiere que nosotros las manifestemos y las desarrollemos a través de los años en nuestra vida cerca con Él. En esta mañana, si hay cristianos que no habían entendido este principio elemental del Espíritu y que tal vez por ignorancia no le has dado aún a Dios el primer lugar de tus días y de tu vida, arrepiéntete. Arrepentirse es simplemente decirle: Padre, reconozco que he fallado, he fracasado. Yo no tengo en mi vida tu vida como mi prioridad. Tú no eres mi prioridad, oh Dios, lo reconozco. No te he dado lo primero de mi tiempo, lo primero de mi dinero, lo primero de mi vida. Perdóname. Que tu sangre me lave, porque quiero seguir viviendo para ti, recordar cuándo comenzó mi alejamiento de ti, y quiero que vuelvas a iluminar mi vida para ser un candelero en medio de tanta gente en tinieblas que no te conoce. Y en esta mañana, las personas que aún no tengan a Jesucristo en su vida, yo sé que tenemos a muchos invitados. Dios te ordena que te arrepientas de tus pecados, que creas en su Hijo Jesucristo, que en la cruz del Calvario pagó por tus pecados con su sangre, que a los 3 días resucitó de entre los muertos, y que le recibas en este momento como tu Señor y Salvador. Si tú en esta mañana, tu conciencia ha sido redarguida por el Espíritu de Dios y quieres entregarle tu vida a Jesucristo, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Mi Señor y mi Dios, me arrepiento de mis pecados en esta mañana. Reconozco que mi vida te ha ofendido gravemente, porque tú eres un Dios santo. Creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo dio su sangre y derramó su vida hasta la muerte
para pagar por mis pecados. Creo que yo nunca hubiera podido pagar por mis pecados. Y esta fue la razón por la cual tu Hijo murió en mi lugar, como mi sustituto. Señor Jesús, creo que tú eres el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el que bajó del cielo al mundo hace 2000 años y abriste tus brazos en la cruz para decirme que me amabas, que me perdonabas, si yo creía que tú pagabas en mi lugar. Quiero decirte que creo todo lo que hiciste en la cruz por mí y te quiero pedir, Hijo de Dios, que en este instante entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre y transfórmame en la persona que solo tú puedes hacer de mi vida. Porque el resto de mis días que me queden en este mundo los quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.